Recording in progress. En nombre de Dios y de la patria, damos inicio a esta sesión de la Comisión de Minería y Energía que corresponde al presente día 6 de julio. Desde luego les quiero anunciar que a propósito del horario de inicio de esta sesión, que ya ha avanzado bastante, 20 para las 12, vamos a prolongar la sesión que estaba programada hasta las 12:15, por lo menos hasta las 12:30. Es un acuerdo que hemos asumido como integrantes y por supuesto como comisión. Dando la más cordial de las bienvenidas, ¿cierto?, al ministro de Energía, don Claudio Huepe, también a nuestra subsecretaria de la Secretaría General de la Presidencia, también a nuestros invitados. Entiendo que el ministro de Hacienda también está conectado, si no se iba a conectar a alguien del Ministerio de Hacienda, también les saludamos. Y por cierto, a quienes nos acompañan el día de hoy, nos acompañan el día de hoy, especialmente para la exposición, y me refiero especialmente al representante de las generadoras de Chile, el presidente ejecutivo don Claudio Sibach, que está acá, y también a don Camilo Charme, que está también en representación como gerente general. En especial también a la directora ejecutiva Nelia Rojas de Acera. Entiendo que está también el representante de Libertad y Desarrollo, Juan Ignacio Gómez, de la Universidad de Santiago, el profesor Humberto Verdejo, que estuvo ayer y que hoy día está conectado ahí por Zoom, a don José Tomás Morel, que también estuvo ayer representando el Consejo Minero, y Alejandro Arriagada Ríos, también de la SOFOFA, y muy especialmente a nuestros colegas integrantes de esta Comisión de Minería y Energía, don Rafael Proens, don Esteban Velázquez, don Juan Luis Castro y el senador Durana. No sé. Así que bueno, dando ya los saludos, les quiero desde luego dar la palabra a nuestro secretario de la comisión, don Julio Cámara, a quien les saludo también, bueno, a los asesores también, ministro aquí, asesor del ministro Huepe y también de la SECPRES, y le doy inmediato la palabra a don Julio Cámara para la cuenta. Gracias, presidenta. Se han recibido en esta secretaría las siguientes comunicaciones y solicitud de audiencia. Hay una comunicación de la presidenta de ENAP, señora Gloria Maldonado, mediante la cual responde oficio enviado por esta comisión, en que remite información sobre la reubicación de 90 familias de la comuna de Hualpén en el marco del plan de relocalización de los vecinos de la refinería Bio Bio. Esa respuesta la tienen vuestra señoría en vuestro correo ya. Muy bien. Asimismo, se ha recibido una solicitud de audiencia del alcalde de Illapel, señor Denis Cortés, quien en nombre de los representantes de la pequeña minería solicitan audiencia para plantear la problemática y necesidades de su provincia con la participación de representantes de las comunas de Salamanca, Illapel y Canela. Muy bien. Muchas gracias, señor secretario. Desde luego vamos a iniciar entonces la sesión con el punto que hemos ido tratando desde el día de ayer y que hoy día, por supuesto, seguimos, que es el proyecto de ley que crea el Fondo de Estabilización y Emergencia Energética y establece un nuevo mecanismo de estabilización transitorio de precios de la electricidad para clientes sometidos a la regulación de precios, de acuerdo al boletín 14991-8. Yo antes de darle la palabra a nuestros invitados, quiero desde luego darles a conocer un poco la estructura que va a tener esta comisión y cómo sigue la tramitación del proyecto, que ya lo hemos discutido. En principio, decirles que hemos sido parte de una propuesta que ha sido acogida por los ministerios aquí presentes, en donde se conformará una comisión de trabajo, una comisión técnica, que estudiará las propuestas, los alcances y todas las, de cierta manera, las opiniones y las visiones que han habido vertidas en el seno de esta comisión. Y en ese contexto estará constituida esta mesa técnica por los representantes de los ministerios, en principio Ministerio de Energía, Ministerio de Secretaría General de la Presidencia y Ministerio de Hacienda, y aquí en el Ejecutivo también, por supuesto, conteste a convocar también a la CNE, la Comisión Nacional de Energía, y también por los asesores de los señores y señoras senadoras integrantes de esta comisión.
para efectos de tiempo, hemos convenido en que el día lunes por la mañana sesionaremos a fin de aprobar en general y en particular este proyecto, de tal manera que tal como están dados los tiempos, sea revisado posteriormente por la Comisión de Hacienda para luego ser visto y discutido en la sala, en la sesión ordinaria del día martes por la tarde en el Senado. Las propuestas y los alcances no dejan tampoco cerrar la posibilidad de que los representantes de distintas generadoras, de los centros de investigación y otros que han tenido acá puedan ser convocados y escuchadas sus opiniones también en el seno de esta comisión técnica. Y desde luego la propuesta final será la que le revisaremos y que será de público conocimiento el día lunes a propósito de la comisión final, donde ya, vuelvo a señalar, votaremos en general y en particular este proyecto. Me es muy grato también anunciarles para efectos de transparencia y comunicación también de esta comisión, que hemos convenido en que esta comisión generará un trabajo permanente, con una mesa técnica permanente respecto a aquellos temas que han sido priorizados por la comisión y que están a la vista también ser presentados por el Ejecutivo, desde luego la mesa a propósito del gas y otras materias, APRs y otras que se han señalado. Por tanto, vamos a tener un trabajo técnico muy constante y muy, quiero decir también, coordinado y expuesto a través de las coordinaciones, obviamente, con el Ejecutivo en el sentido del trabajo. Creo que eso es el principal énfasis, así que agradecemos también la disposición de los ministros disponibles para este trabajo permanente que creo que es necesario, urgente, toda la temática de la contingencia margeria en materia de energía, minería y sobre todo cuando tendemos con propósito común que es beneficiar a nuestros vecinos y vecinas y nuestros chilenos y chilenas de todas las regiones, por supuesto, de todo el país. Dicho esto, yo quisiera, ministro, no sé si quieren intervenir previamente, antes de darle la palabra, ¿cierto?, a quien no tuvo ocasión, porque ayer hicimos la invitación, pero se excusaron de venir hoy día. Sí están presentes generadoras de Chile, entonces le daré unos minutos, no sé si al ministro Marcel, si quiere intervenir, al ministro Huepe o a la subsecretaria, antes de hacerle la palabra a nuestro invitado. Ministro Huepe, sí, tiene la palabra. Muchísimas gracias, presidenta. Brevemente, solamente para, voy a referirme solamente a la importancia obviamente de este proyecto, también la importancia de haber conformado este grupo técnico para resolver todas las dudas, poder incorporar siempre cualquier, digamos, aspecto que pudiera mejorar este proyecto para hacerlo más eficaz, más eficiente, etc. Para nosotros, obviamente, la urgencia tiene que ver con que esto es fundamental para las familias chilenas, para evitar el alza que tiene, pero también que ocurriría de no hacer este proyecto, pero también para generar un mecanismo de largo plazo permanente que dé confianza y genere estabilidad en el sistema por perspectiva que frente a cualquier evento que pudiera afectar un movimiento brusco de las tarifas tendremos cierta estabilidad. Por eso la importancia de esto también, por supuesto, para todo el desarrollo de la industria. Este proyecto, lo sabemos, no resuelve todos los problemas. Hay otros más y por eso es tan importante más esta instancia para poder seguir conversando las otras dimensiones que son relevantes. Pero es un punto de partida, sobre todo para trabajar los grandes temas de largo plazo, para los cuales este avance es fundamental, la transición energética, la vulnerabilidad y pobreza energética. Por eso nos parece tan importante avanzar en esta línea para nosotros y que se pueda, en el fondo, tener definiciones claras sobre este aspecto para poder seguir con los siguientes pasos que son tan relevantes. Así que muchísimas gracias a todos los senadores, obviamente a la senadora, presidenta, y por eso dejo libre la palabra si el ministro de Hacienda quisiera intervenir. Ministro de Hacienda, don Mario Marcel, bienvenido a esta reunión de comisión y le cedo la palabra si es que quiere hacer alguna intervención. Tiene la palabra. Sí, presidenta. Bueno, nosotros habíamos estado esperando poder conectarnos hace un rato, ya estaba casi subiéndome al auto para ir a Valparaíso, pero así que solo me pude incorporar a la mitad de su intervención inicial, presidenta. Así que creo que hay algunas cosas que me puedo haber perdido, pero lo que quería simplemente decir son dos cosas. Primero, en relación, ¿cierto?, a la discusión que se dio ayer, yo creo que es importante dejar claro de que acá lo que está en juego no es el contener los aumentos de tarifa para los consumidores de bajo consumo.
Creo que estamos todos comprometidos en eso. Ese es el objetivo, ¿cierto? Uno de los objetivos fundamentales del proyecto que se está discutiendo. Y por lo tanto, temas de qué es lo que ocurre con el aporte fiscal, con el mecanismo, el rol de la generadora, etcétera, tienen que ver con cómo se articula ese mecanismo, pero no no el objetivo final que nosotros compartimos plenamente, que es evitar alzas de tarifas para los consumidores de menores consumos. Ese es un tema. Y el segundo, Presidenta, es que como una cuestión de largo plazo, dado que se están planteando, ¿cierto?, también temas que son de más largo plazo, creo que en Chile tenemos en nuestros sistemas tarifarios un nivel un grado de, digamos, tenemos generalmente incorporado el tipo de cambio en muchas de las fórmulas tarifarias, junto con otras variables de precio. Y la verdad es que eso hace que las tarifas sean particularmente dependientes del tipo de cambio. En este caso en particular, además, está relacionado con el hecho de que los contratos con los generadores estén formulados en dólares. Creo que como una cuestión de largo plazo tenemos que preocuparnos de que así como en algún momento se fue desdolarizando el mercado financiero, creo que deberíamos hacer lo mismo en el largo plazo, por supuesto, nada en relación a los contratos que existen, pero sí hacia adelante deberíamos pensar cómo desdolarizar nuestro sistema tarifario en general, no solamente respecto a la electricidad, sino que respecto de una serie de otras tarifas o polinomios donde interviene el tipo de cambio, ¿no? Eso es lo único que quisiera agregar, Presidenta. Muchas gracias, ministro. Solo un alcance que ha sido materia también de propuesta, que tiene que ver con el aumento respecto al IPC de los clientes regulados. Nosotros entendíamos que no estaban sujetos, digamos, a ese aumento y creemos necesario, hay disposición acá del Ministerio de Energía también de revisarlo, que va a ser materia también de la propia mesa técnica, a fin de que usted lo tenga presente también y ojalá coincidamos en el propósito de que a nosotros nos parece que obviamente pudieran quedar exentos incluso de ese aumento. Se lo dejo planteado, ministro. Bueno, le agradecemos su intervención y de inmediato entonces, no sé si la subsecretaria Macarena Lobos, que está en representación del ministerio, no, perfecto. Entonces, dándole la bienvenida, bueno, para efectos del transcurso de la comisión, como ya las temáticas se plantearon ayer, creemos necesario escuchar a las generadoras, que no lo habíamos hecho ayer, su exposición. Luego le daremos la palabra a los ministerios para que se pronuncien en alguna otra, digamos, respuesta o alguna otra intervención respecto a lo que ayer quedó planteado. Y luego, bueno, veremos si es que hay algún punto todavía no claro o que alguien quiere intervenir muy precisamente a efectos de darle un avance y en los tiempos, por supuesto, acotados que tenemos de discusión. Bueno, finalmente entonces, dicho esto, les cedo la palabra. Va a hablar don Claudio Cibaj en representación de las generadoras de Chile como presidente ejecutivo. Entonces, tiene usted la palabra. Y le rogamos atenerse por favor a los tiempos que no podrían ser más allá de 10 minutos. Gracias. Tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias por la invitación y especialmente agradecer el hecho de que, dado los cambios horarios, haber podido venir, porque definitivamente la urgencia de este proyecto de ley lo amerita y agradecer la celeridad con la cual ustedes están discutiendo esto. En el fondo, venir a dialogar acá precisamente en cómo podemos evitar una alza brusca de tarifa y qué rol podemos juntar nosotros allí. Por lo tanto, queríamos compartir con ustedes nuestros comentarios. Me acompaña, como ya dijo, Camilo Charmer, gerente general, y agradecer también la conformación de esta mesa técnica y lo que usted anunció respecto al día lunes. Muy brevemente, nosotros somos las generadoras de Chile, somos el gremio que representa a las empresas que están construyendo hoy, efectivamente, la transición energética mediante la inversión en energía solar, eólica, almacenamiento, hidrógeno verde y otras energías renovables. Ustedes pueden ver ahí algunas cifras y algunos proyectos emblemáticos. Escuchaba al inicio, ¿no es cierto?, que estaban hablando de Cerro Minador.
la primera planta termosolar de América Latina, también Cerro Pabellón, la primera geotérmica, Horizonte, la más grande eólica, Pauna, la más grande solar. Como ustedes pueden observar, somos la industria que representa estas 17 empresas con mucha diversidad de origen y muchas partes, también el primer proyecto de hidrógeno verde de Chile. Entonces, desde ahí vamos a hablar hoy día para compartir con ustedes nuestra visión. Y lo primero que quisiera partir es con el contexto energético frente a donde estamos. Y partir tal vez con lo más importante, tener conciencia como intrínsecamente Chile está vinculada a la energía, con la discusión climática, y Chile se ha fijado como objetivo estratégico alcanzar la carbono neutralidad a más tardar en el 2050, y eso además fue ratificado, ¿no es cierto?, por el Congreso en la recientemente promulgada Ley Marco de Cambio Climático. Somos el primer país en vía de desarrollo que ha fijado por ley esta meta de carbono neutralidad. Y en ese sentido, las energías renovables y la electrificación son elementos esenciales para alcanzar esta carbono neutralidad. Ustedes pueden ver ahí la trayectoria que como país tenemos que hacer, que va a implicar una transformación de la matriz energética como nunca antes la hemos visto. Y en el periodo de esta primera década, el sector generación, que me toca representar, va a aportar el 60% de la reducción de emisiones de Chile, y después vamos a tener que ver cómo electrificamos el transporte, la industria, la minería. Entonces, esa es la esencia del desafío del punto de vista y la urgencia del tema que nos convoca en términos generales. Además, somos el primer país emergente en el mundo en acordar el cierre de las plantas a carbón. Y yo creo que eso es un hecho que como industria hace años atrás acordamos y hemos estado trabajando en eso. Tenemos un acuerdo público-privado vinculante para el cierre de toda la central a carbón. La semana pasada se cerró una planta en Tocopilla y queda la última, vamos a cerrar a fin de año. Y vemos como hoy virtualmente el 100% de los proyectos que estamos desarrollando como industria y los que están en calificación ambiental son de energías renovables. Y así, a ese nivel de tamaño de compromiso estamos buscando cómo podemos acelerar la inversión. El tema es que el contexto de inversión y con el cual nuestras empresas asociadas están comprometidos y que quieren continuar con sus inversiones está en un contexto muy distinto, muy desafiante. Hemos tenido importantes mayores costos operacionales, se comentaban, ¿no es cierto?, las alzas de los precios de energía, los valores del tipo cambio, desafíos de logística que nos ha impuesto la pandemia y desafíos de financiamiento, han cambiado las tasas. Ahí ven ustedes, ¿no es cierto?, algunos ejemplos, como el decreto de racionamiento que hubo en el sector eléctrico, el alza del uso del petróleo, y, como si fuera poco, la guerra en Ucrania, que además ha impactado, ¿no es cierto?, a todos, pero ha impactado el sector energético en particular. Entonces, ese es el contexto en el cual nos movemos. Pero no debemos olvidar nunca que la transición energética implica un desafío a una escala y velocidad inédita. Y eso, aquí solo para muestra de un botón, lo que significa en esfuerzo como industria que estamos haciendo el retiro de las 5.000 megawatts de central a carbón. Por el tipo de tecnología, eso implica construir al menos 15.000 megawatts de capacidad solar eólica solo para compensar la componente energía. Y para ello, bueno, hay que obtener financiamiento en un volumen suficiente y significativo para traer la infraestructura de generación, la necesaria transmisión y almacenamiento. Y por lo tanto, es absolutamente central poder sostener la inversión en renovables con predictibilidad regulatoria, con una mirada de largo plazo. Y el ejemplo más claro de que nuestro país es un país que en medio de este contexto sigue siendo un país tremendamente atractivo, es que la semana pasada, el viernes 1 de julio, hubo gran interés. Se presentaron, ¿no es cierto?, en un proceso licitatorio relevante, donde se presentó más de 5.000 gigawatt-hora año, desde el año 2027 hasta el año 2041, que equivale como un sexto de todo el consumo regulado del país. Llegaron más de 15 empresas, y muchas de ellas, ustedes las pueden ver ahí, empresas de muy distintos orígenes, de muy distintas partes. Entonces estamos hablando que hay un interés y hay un compromiso de nuestra industria de seguir avanzando en esto. Entonces me gustaría, ya para ir concluyendo, hacer comentarios a lo que hoy día nos convoca, al proyecto de ley que crea, ¿no es cierto?, este Fondo de Estabilización de Tarifas Eléctricas, y retrotraerme en cierto modo al esfuerzo que hizo la industria y lo que implicó la ley PEC de 2019. La verdad que la ley PEC generó impactos relevantes en la industria de generación, y la virtud del proyecto de ley que vemos hoy es que se buscan evitar estos para dar certeza a la inversión, al mismo tiempo, ¿no es cierto?, con el objetivo central que tiene de evitar el alza de las familias. Si ustedes recordarán, ¿no es cierto?, la ley PEC significó un congelamiento de los contratos en dólares,
y el pago por un monto de este fondo, ¿no es cierto?, de 1.350 millones de dólares. Y para ponerlo en contexto, eso es un tercio de la facturación anual. Un tercio de la facturación anual quedó congelada de los contratos regulados. Y además, de manera inédita, y si uno lo compara con países de la región, esto no ocurrió ni en Perú, ni en Colombia, ni en otros países donde hubo, ¿no es cierto?, efectos sobre la industria durante la pandemia, se le impusieron a la industria, ni tampoco en Europa, costos financieros directos que fueron pagados íntegramente por las empresas generadoras y además sin ninguna posibilidad de esos 400 millones de dólares poder traspasarlo a los costos de los contratos. Lo que nos convoca en la urgencia que estamos hoy día es que el fondo PEC ya se acabó en abril y la consecuencia es que cada día que pasa se sigue acumulando deuda con las empresas de generación mientras no se publique un nuevo decreto PNP. Y eso requiere de la activación, ¿no es cierto?, y la urgencia de ese decreto. Y como las empresas, en lo que yo les explicaba, de poder seguir invirtiendo, necesitan en todo este desarrollo renovable, buscar financiamiento en el mercado financiero internacional, tenemos que asegurar la estabilidad de flujos de pago. Y así es que este mecanismo, que tiene como objetivo primario, ¿no es cierto?, estabilizar tarifas y apoyar a los usuarios vulnerables, así como lo dijo el ministro Marcel recién, que en eso no tenemos, ¿no es cierto?, ninguna duda, y evitar estas alzas abruptas de tarifa como objetivo principal, a la vez debe evitar o no afectar esta transición energética en la que estamos sumidos y que nos permita hacer la descarbonización y continuar con la inversión en energía renovable. Entonces, los principios que nosotros quisiéramos plantear aquí son, uno, focalizar en la familia de vulnerabilidad energética. También lo dijo el ministro de Hacienda, ¿no es cierto? Permitir ajustes graduales en el tiempo, predictibilidad de las tarifas para no distorsionar las señales de precio. Respetar además las condiciones y plazos. Estos son contratos licitados por el Estado de Chile. Hay oferentes internacionales en muchos países, entonces también debemos permitir el flujo de pago de estos contratos licitados por el Estado de Chile. Y este punto, a propósito de la urgencia de la conversación acá y el diálogo, es que retrasos en esta publicación tienen impactos financieros en las empresas porque interrumpen los flujos de pago. Estamos hablando de 180 millones de dólares al mes que las empresas, por el hecho de que esto se va atrasando, no están pudiendo recibir y no están pudiendo liquidar tampoco. Y también el proyecto de ley es importante que tenga como principio no distorsionar las condiciones de competencia de las diferentes empresas de generación, porque eso siempre va finalmente, ¿no es cierto?, en directo beneficio al usuario. Y ahí implica, en opinión nuestra, que todos los contratos licitados deben ser parte del mecanismo de protección al consumidor establecido en este proyecto de ley. Y eso, en concreto, implica que requeriría eliminar el inciso final del artículo 8 del proyecto de ley. En conclusión, y para ajustarme el tiempo, quisiera repetir estos puntos centrales. En opinión nuestra, el proyecto de ley que crea este Fondo de Estabilización y Emergencia Energética es adecuado, protege a los clientes de la alza abrupta de tarifa y no compromete la inversión en la transición energética para cumplir estos compromisos del cual yo inicié mi intervención. Las empresas asociadas generadoras de Chile están comprometidas construyendo efectivamente esta transición que describí, y estamos invirtiendo en energía solar, eólica, almacenamiento, hidrógeno verde y otras energías renovables. Esta ley PEC, ¿no es cierto?, que anterior, que estableció este fondo, ya se acabó y mientras no publiquemos nuevo decreto, vamos a ir acumulando deuda, entonces hay una urgencia por avanzar en esto. Creemos que el presente proyecto de ley es una situación que nadie desea estar acá, no desearíamos tener esta conversación, pero propone un mecanismo razonable que evita esta alza abrupta junto con el apoyo a los usuarios vulnerables. Además, muy importante destacar que este proyecto de ley no es en ningún caso un subsidio a las empresas de energía, sino que solo viene a cumplir, ¿no es cierto?, con los pagos establecidos en los propios contratos licitados por el Estado. Como ya lo dije, ¿no es cierto?, para mantener esta condición de competencia, en opinión nuestra, esto debe abrirse a todos los contratos regulados sin considerar su fecha de inicio. Y por sobre todo, el proyecto de ley no interfiere con la meta de carbono neutralidad del país y permite a la industria seguir haciendo lo que sabemos hacer, que es concretar, ¿no es cierto?, la transición energética, continuar invirtiendo en energías renovables, en almacenamiento, en hidrógeno verde, a la velocidad y la urgencia que nos exige esta transición energética. Eso, Presidenta, son nuestros comentarios al presente proyecto de ley y obviamente muy bienvenido, muy agradecido, preguntas que ustedes nos tuvieran. Muchas gracias.
Agradecemos, Claudio Sebaj, por esta intervención. No sé si don Camilo Chan me va a intervenir o quiere agregar algún elemento. Muy bien. Encantado de responder cualquier pregunta. Muy bien. Entonces, senadores, ¿alguno quiere hacer alguna intervención? Muy bien. Entonces, expuesto ya, quisiéramos escuchar al ministerio en relación a las, no sé si hay algún alcance que quieran hacer respecto a las, bueno, los puntos que inicialmente hemos señalado y alguna de las representantes que están aquí presentes quisiera intervenir para que vayan solicitando el uso de la palabra. Muchas gracias, presidenta. Yo solo quería aprovechar de añadir un pequeño comentario. Aparte de obviamente lo que se mencionó recién, está el desafío adicional de que no solamente que ha asumido el país, no solamente el tema de ¿cómo se llama? El cambio de la matriz fósil a una no fósil, sino además nos hemos puesto como país. Ayer se lanzó el Comité Corfo para el desarrollo del hidrógeno verde, y eso va a ser una necesidad adicional de generación renovable. Por lo tanto, de ahí también la máxima importancia de tener todos los mecanismos que aseguren que estas inversiones se puedan ejecutar. Solo quería comentar eso adicional, y si, bueno, después cualquier duda que hayan sobre esos temas los vamos a resolver, pero frente a esta presentación eso. Muchas gracias. La representante ACENOR, señora Analia Rojas. Perdón, Acera. ACENOR está allá. Sí. Sí, yo quisiera leer también a propósito de la intervención de don Claudio en representación de Generadoras de Chile. Efectivamente, Generadoras tiene una representación importante. Las empresas que están haciendo el esfuerzo de la transición energética representa 17 empresas. Nosotros tenemos a 13 de esas 17 empresas y tenemos a 14 empresas más que son medianos generadores, que están también con la preocupación, y por eso se da la conversación ayer respecto de nuestra posición como gremio de energías renovables y almacenamiento. El proyecto de ley efectivamente apunta al punto de la necesidad de estabilizar tarifas, y es un punto que nosotros compartimos. Y lo compartimos con gran preocupación, y por eso que estamos acá. Lo que nos parece totalmente necesario, pero básicamente es un mecanismo que no está a la altura de los mecanismos de fondos o subsidios, como ya hicimos ayer la distinción, en que el Estado ha dispuesto para los distintos las necesidades y requerimientos que ha tenido desde el punto de vista de bencinas, de utilización de parafina y de otros mecanismos que ayer revisamos. No tiene ninguna simetría respecto de cómo se está dando la señal hacia la electrificación, y ese es el punto que nos preocupa. Ni tampoco como lo que se subsidia para el agua potable. El agua potable tiene, señora presidenta, 110 millones de dólares anuales, que existe y que en la peor época de sequía, o sea, cuando la señal de escasez es más grave respecto del agua, asegura que las familias más vulnerables no tengan alzas en sus cuestas de agua. Por eso nos parece esos 20 millones para la electricidad insuficientes. Además, para el caso de la generación, lo que se está haciendo es pagar a los generadores la deuda que existe con más deuda, agregando una capa adicional de riesgo y de complejidad administrativa que sin duda va a poner aún más en dificultades financieras a estas empresas afectadas, poniendo en duda nuevamente los pilares del PEC 2. Cuando estemos discutiendo cómo se paga el PEC 2, vamos a hacer un PEC 3. Esa es la preocupación básica de cómo se alarga la discusión entonces en el tiempo. Además, contempla que el pago de los saldos adeudados sean pagados entre los mismos agentes del mercado, con un aporte del Estado que es prácticamente nulo. A diferencia de otros sectores que están sufriendo las mismas presiones inflacionarias y en que el Estado ha inyectado recursos importantísimos, en el caso del sector eléctrico nos están obligando a financiarlo nosotros mismos, poniendo en serio riesgo la descarbonización, la cadena de pagos de la industria y la certeza jurídica de los contratos de energía licitados por el Estado, como bien señalaba Claudio, que han sido la base del desarrollo renovable de Chile. La oportunidad para poder discutir esto entonces no se va a volver a repetir, y por eso nosotros insistimos en la necesidad de esa mesa técnica, de la cual también agradecemos, y por supuesto consideramos fundamental ser invitados a esa mesa a poder dar nuestra opinión, para así poder entonces avanzar en el problema de la descarbonización, en este compromiso que tienen los socios de mi asociación, y por supuesto, si tomarse 3 o 4 más semanas
no 3 días, para poder terminar una discusión de proyecto de ley adecuada. Eso es lo que en el fondo pretendemos a propósito de las señales que aún no están en este proyecto de ley. Eso es lo que me ha mandatado mi consejo directivo, integrado por empresas generadoras también importantes de este país, y para la cual estoy hoy día aquí presente. Muchas gracias. Bien. Gracias, Analía Rojas, representación de Acera, y ha querido intervenir también el representante de Acenor, Javier Bustos. Tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta, y por su intermedio agradecer que nos haya invitado nuevamente el día de hoy y también ver la posibilidad como Acenor de poder participar en las conversaciones que se den en esta mesa técnica, donde creemos que la voz de los clientes es muy importante que esté presente. Al respecto, hacer presente que justamente el proceso de electrificación y descarbonización para nosotros es sumamente importante. Nuestros clientes libres asociados hasta el momento tienen ya más del 50% de su consumo contratado renovable y justamente son los que están traccionando y demandando que se produzca esta generación renovable que va a ser el futuro de la descarbonización y de la carbono neutralidad. Pero también es ahí donde vemos que el proyecto de ley y no está siendo consecuente al hacer más cara la electricidad para los clientes libres, a hacer más cara esa electricidad que va a ser necesaria para la descarbonización. Esto no se trata solamente de asegurar inversiones que produzcan generación eléctrica, sino también que haya la demanda, el consumo que va a ser necesario para esa energía renovable. ¿De qué sirve tener mucha infraestructura eléctrica si va a ser finalmente más caro? ¿De qué sirve si efectivamente los clientes van a tener que terminando pagando nuevamente más en sus cuentas? Entonces, al final del día, este proyecto de ley que está buscando naturalmente lo que es importante, que nos suban las tarifas para los clientes regulados y que naturalmente busca saldar las deudas que efectivamente se han dado por el mecanismo del PEC 1. Y lo que nosotros queremos decir es que finalmente la mayor parte de esta deuda la terminan pagando los clientes libres, que no tienen contratos con estas generadoras, que no han participado en las licitaciones que armó el Ejecutivo en su momento, y que en este momento el gobierno está limitando su aporte a 20 millones en forma condicional. Lo que es una mínima parte de lo que se necesita en este momento. Por lo tanto, aquí nosotros creemos que no solamente deben ser los clientes libres los que están, o los clientes finalmente pagar la cuenta de este mecanismo que finalmente es necesario para estabilizar las cuentas de los clientes regulados. Muchas gracias, señora presidenta. Muy bien, muchas gracias, Javier. La verdad es que el día de ayer y hoy día los planteamientos han quedado bien claros. Yo quisiera solo, tal vez para cerrar esta conversación, preguntarle directamente al Ejecutivo por dos cuestiones que me parecen importantes revelar a propósito que están las generadoras acá. Aquí lo que se ha señalado es que efectivamente hay una asimetría respecto al destino de los fondos recaudados a propósito de esta tarifa nueva o este gasto adicional o este costo adicional. En ese contexto, es evidente, alguien señalaba ayer, del 83% donde van dirigidas especialmente a las generadoras más grandes, de alguna manera. Entonces, ¿cómo se garantiza, por un lado, también a las generadoras, digamos, de otras dimensiones, por así señalarlo, también aquello? Y lo segundo, en relación a lo que ha propuesto el senador Rafael Proens, que a mí me gustaría también lo reiterara de manera pública a la fórmula que él señalaba hace un rato, en la diferenciación y en la equidad tal vez. Y en ese contexto, ¿cuál es su opinión, ministro? ¿Y qué nos puede señalar respecto a esos elementos? ¿Te querías comentar algo, senador? Perdón. No. Sí, senador Proens tiene la palabra. Sí, gracias, presidenta. Conversando ayer con el ministro, y esto es básicamente para ustedes que son los generadores,
entendiendo que el tema de fondo, pero también colocándolo en la realidad país, en el problema de la inflación que tenemos, que esto, uno habla solamente de energía, pero se olvida que hay una cadena productiva detrás, que eso llega a la familia. El pan va a ser más caro, porque va a subir la tarifa en aquellas personas, va a subir la tarifa en el que produce la harina y un sinnúmero de cosas más, porque ellos seguramente algunas serán reguladas, otras a lo mejor son libres. Y en ese sentido yo le proponía al ministro ayer de poder evaluar que en vez de cobrar lineal, sea un programa, sea un cobro que sea menor al inicio y dependiendo cómo vaya dando la situación país, valor dólar y un sinnúmero de otros factores, eso se puede ir incrementando en el tiempo con la finalidad de no golpear demasiado ni a las empresas más chicas ni tampoco a los domicilios a raíz de la situación inflacionaria que tenemos como país. Eso para que lo podamos conversar en esta mesa técnica, pero es lo que me ha pedido la presidenta que le haga presente a usted, que es una idea que está y yo creo que en el contexto en lo que estamos amerita que sea estudiado. Gracias, presidenta. Muy bien, ministro. Muchas gracias, presidenta. Yo creo que, bueno, algunas de estas preguntas, obviamente, como usted lo mencionaba, senador, ameritan quizás una conversación más extensa, un tema más de análisis, más de detalle que podrá verse en la mesa técnica. No obstante lo anterior, quisiera mostrar, no sé cómo hago esto, quisiera mostrar un gráfico. ¿Tiene cómo conectarlo? No sé cómo se hace, pero se lo puedo mostrar aquí, con eso se entiende la idea, no es necesario el detalle. Que en el fondo muestra que tenemos los contratos, digamos, que estamos hablando, ¿cierto? Hay un par que tienen la mayor parte, el resto son contratos bastante pequeñitos, digamos, que son los que ocupan esto. Entonces, solamente para comentarle ese punto, que para que ustedes lo tengan claro, hay un punto ahí de que nosotros tratamos de justamente no afectar eso. ¿Y cuáles son los puntos que nosotros hemos hecho? Y lo más importante, uno, que para todo ello se les reconocen los costos financieros. Aquí recién se planteó que en el PEC-1 gran parte de los costos financieros no se habían reconocido y además, dada la manera en que se pagaba, es decir, los desfases del pago, les generaba un gran costo financiero. Lo que aquí se hace es acelerar los pagos, tenerlos regulares, al igual que cualquier cuenta, y reconocer los costos financieros. Segundo, obviamente, que es un título del Estado de Chile, que les da garantía y certeza, y obviamente tenemos además el rol del BID. Entonces, quisiera solamente señalar, como insisto, yo creo que esto puede requerir, o podemos precisarlo después en un análisis más técnico, pero lo relevante es dos cosas. Uno, se ha generado a través de la discusión parlamentaria, también a partir de los comentarios que nos han hecho las empresas u otros actores, los expertos, un mejoramiento en la redacción de tal manera de darle las garantías, certezas de todo, de que no van a haber afectación de los contratos y que en el fondo para las empresas viene a ser, como por así decirlo, equivalente a el pago normal de la cuenta. Y además de eso, señalo aquí respecto al tema de los efectos sobre la generación, que era este cuadro que en el fondo mostraba que son relativamente pequeños los contratos y solamente son dos que son los más afectados, que son las SL y el campesino. Eso es un punto respecto al primer tema, pero obviamente en el espacio técnico lo podemos detallar y ver más precisamente, si fuera necesario. Y sobre el segundo tema, la preocupación sobre el impacto que mencionó el senador Proens, que lo conversamos largamente también ayer. Nosotros tenemos aquí una pequeña estimación, obviamente no tenemos todos los casos posibles, sino que algunas aproximaciones, pero que para todos los consumos, el efecto del cargo de servicio público, ¿cierto? De los consumos de las personas en general, eso está eximido por el hecho, o el 90% eximido por el hecho que son menos de 350. De 350 a 500, el impacto... ahí va a estar, perdón. La tercera lámina. Muchas gracias. Tengo que ser yo, perdón. No, es que no sé qué pasa que no... Se demora un poquito, Démosle tiempo, que está recorriendo la electricidad el camino para llegar a la pantalla. Aquí son las telecomunicaciones que están fallando, no la electricidad, por lo menos. Bueno, pero el fondo, para los menos 350 no hay afectación.
Para los 350 y 500 tenemos que ese impacto podría llegar a ser, según el caso, de algo así como 0,4%. Para los 500 a 1000 es algo alrededor de 1%, un poquito más. De 1000 a 5000 es 1,5 y de ahí son 1,75, solo por este costo. Ahora, cuando se trata de actividades productivas, este gasto es un gasto y por lo tanto también hay que considerar que esto tiene un impacto desde el punto de vista, digamos, en su, ahí está, ahora sí, ya, esos son los mismos números, tiene un impacto después, digamos, en su gasto tributario. Pero el punto importante que yo quiero relevar aquí es que obviamente esto tiene un costo, es verdad, tiene un costo, porque lo que estamos haciendo es comprar un seguro colectivo para asegurarnos la estabilidad de las cuentas eléctricas, para que los consumidores puedan, los clientes, digamos, puedan tener estabilidad en el tiempo. Entonces, por supuesto, esto tiene un pequeño costo, pero el objetivo de este costo es que todo seguro, recordemos que esto es un mecanismo, el fondo es permanente, ¿cierto? Tiene un tope de 1.000 millones, pero el objetivo inicial, por supuesto, es la deuda acumulada, por cierto, pero en el largo plazo, este fondo persiste. Y por lo tanto, de ahí su importancia, que todos en el fondo aportemos al fondo y es un seguro que estamos comprando para que nunca tengamos que hacer este tipo de estabilizaciones y ver de dónde sale el dinero. Entonces, tiene esa lógica y es por eso que tiene obviamente un pequeño costo para todas las partes, pero, insisto, para los pequeños actores es prácticamente nulo. Muchísimas gracias, señora presidenta. Después, insisto que todo esto lo veremos en detalle en la mesa técnica. Está bien, pero creo que son preguntas que igual merecen un poco de anticipación tal vez desde la postura del Ejecutivo. Y lo mismo respecto al por qué la reticencia bien manifiesta respecto al subsidio derechamente. Creo que avanzar sobre eso en un escenario como el actual también es razonable tenerlo a la vista. Si lo hay para el MECO, si lo hay para el agua potable, ¿por qué no? También respecto a este tema. Y creo que ese también requiere a lo mejor una transformación. Presidenta, gracias. Sí, no comenté ese punto, perdone. Sobre ese punto del subsidio, creo que el ministro de Hacienda también lo mencionó ayer. El sistema que existe actualmente, por ejemplo, en el MEPCO, ¿cierto? También es un mecanismo de estabilización, es decir, un sistema que pone recursos y después los extrae, pone recursos para mantener relativamente estable. En el caso del MEPCO, para que el alza no sea brusca, sino que, o las bajas no sean como mecanismo de estabilización, ni el MEPCO ni el fondo tienen, entre comillas, aportes permanentes, porque el fondo se produce un ajuste en el tiempo, si uno lo mira en el largo plazo, digamos, en un periodo largo, son, como lo mencionó el ministro, neutros. Y en este caso de la electricidad, es el único caso que hay un aporte que no tiene ningún retorno, por así decirlo. No hay una recuperación de esto. Es decir, es un ingreso que anualmente se va a poner en función de los requerimientos y que no retorna al fisco. Digamos, el fisco no tiene ninguna manera de recuperar ese recurso. Es un aporte neto. Y esa es una diferencia en esto y el contexto del MEPCO o el Fondo de Estabilización del petróleo, del precio del petróleo. Creo que también al respecto el representante de Generadoras de Chile también hizo ese comentario sobre este punto, que también es relevante. Eso nomás, pero obviamente que los detalles técnicos también los podemos ver en la comisión, pero quería aclarar ese punto que no sé si está el ministro para también precisarlo, que no lo vi, pero no, es que eso, fue lo ministro, mismo que sí, él la planteó respuesta ayer. como que la han señalado, pero no lo mismo respecto al agua, por ejemplo, el subsidio al agua, que Eso. también tiene calidad netamente de subsidio y que también podría estudiarse respecto a este tema y sobre todo lo eléctrico. Senador Proes, y luego le damos la senadora al secretario ejecutivo de las generadoras. Solamente, presidenta, poner arriba de la mesa la postura que he tenido siempre con respecto al tema del MEPCO. Yo vuelvo a insistir, el impuesto se cobra a través de la venta de combustible y eso pasa a arcas fiscales. Cuando el Estado coloca plata para tener un fondo solidario, que en el caso del MEPCO, es un subsidio con otro nombre.
porque la plata sale de la caja fiscal y va destinada a un mérito X, ¿ya? Por lo tanto, en eso no compartimos con el Ejecutivo las explicaciones que nos ha dado, porque se salta en la parte de que las platas salen de la caja fiscal del presupuesto de la Nación, de lo que recauda el Estado de Chile, incorpora, en este caso, los mismos 3.000 millones que recaudan, los coloca de nuevo para financiar esta subida de combustible. Y desde esa lógica es que yo comparto con usted el planteamiento que hace con respecto a estudiar más adelante un subsidio a aquellas personas que están en una situación compleja desde el punto de vista económico. Los 700.000 personas que están con temas de agua son gente vulnerable. Son, no sé, pues yo conozco este sistema hace más de 30 años, del año 92, que lo tuve que aplicar cuando fui alcalde y ha operado hasta el día de hoy en la gente que se va haciendo con una evaluación social. Entonces, esa gente no cambia de condición porque uno le paga una parte del agua, y yo creo que también amerita que ese mismo grupo de gente sea beneficiada por este tema, como también las zonas rurales. Las zonas rurales, y lo hablábamos con el ministro ayer, tienen la complejidad de que llevar energía a ellos es carísimo, porque los tendidos eléctricos son largos, pocas habitaciones por kilómetro y un sinnúmero de otros factores. Y creo que lo que hemos conversado acá de poder evaluar en el futuro varios temas que están hoy día, que a lo mejor cuando se hizo esta ley, ameritada porque Chile no estaba tan desarrollado como hoy día. Bueno, después de lo que todos conocemos, cómo el país creció, cómo lo que ha pasado, creo que también amerita revisar la ley larga y ver de qué manera nosotros hacemos un poco más de justicia. Yo he planteado durante muchos años en esta misma comisión el tema de las horas de punta, que es parejo para todo Chile, siendo que Chile tiene 4 estaciones. Entonces hay regiones que son perjudicadas y hay otras que no los toca. Y eso no es justo. O pagamos todo o no paga nadie. ¿Se fija? Y pongo siempre el ejemplo de la fruta. Las del norte maduran más temprano, las del sur más tarde. Las del norte están todas afectadas. Las del sur se salvan la mayoría. Entonces ahí tenemos que evaluar de que esto no sea como una ecuación para todo igual. Si Chile no es igual. Chile tiene complejidades, las leyes tienen que tener bajadas regionales o de macrozona. Ya está bueno estar legislando con una sola ley para todos, porque, como digo, a uno afecta, a otro no afecta. El hecho de tener una mayor población en la región metropolitana tiene mucho más beneficio que el resto del país, solamente por un número de habitantes, que bajan los costos, es más barato el agua, es más barato todo, por esas circunstancias. ¿A costa de qué? De que no se desarrolle la región. Y eso es algo que en esta materia, Presidenta, nosotros debiéramos abordar en el futuro, no lo digo en esta ley, y yo al ministro se lo dije el día de ayer, y creo que la realidad del país es diferente a cuando se hizo esta ley y por lo tanto tenemos que analizarla completa. Gracias, presidente. Bueno, una de las principales, digamos, misiones que tenemos nosotros justamente adecuando los cambios sociales, las necesidades sociales que hoy día requieren cambios. Y en ese contexto no podemos seguir haciendo las cosas igual, como usted bien dice, teniendo respuestas iguales para una situación y un entorno y contexto distinto. Y creo que ahí es donde obviamente la gestión y sobre todo las propuestas nuestras a propósito del seno de esta mesa técnica pueden tener también una buena proyección. Senador Esteban Velázquez. Gracias, Presidenta. Solo complementar a raíz de lo que se viene discutiendo ayer y hoy, de las distintas fórmulas que son bien recibidas, y el Ejecutivo haciendo lo suyo, la empresa y los representantes planteando también lo que a ellos les corresponde de su mirada y que en muchos casos encuentro mucha razón. Los planteamientos que han surgido de esta mesa de la búsqueda de subsidios, de beneficios que nos hemos planteado, y creo que ahí nos damos cuenta, lo importante es la etapa de los próximos días y las próximas semanas se nos viene la discusión de una reforma tributaria. Porque cuando planteamos y tenemos una buena cantidad de pedidos, exigencias, y nosotros que estamos en el mundo de la política, necesitamos también recursos permanentes, ¿cierto? Ingresos permanentes. Va a ser muy importante a lo mejor que nos pongamos muy creativos en la reforma tributaria, no populistas, ¿no? Creativos, porque hay sectores productivos que yo creo que siempre podemos tocar un tanto más, y a veces no lo hacemos, y se viene la oportunidad para recaudar. Debemos tener mayores ingresos frescos, permanentes, y esta comisión va a tener bastante que decir también en las próximas semanas. Lo digo porque más allá, acá podríamos hablar incluso hasta de algún bicicleteo
respecto a las fórmulas que hace el Estado de Chile, que hacen los distintos gobiernos. Algunos de manera más acertada, otros buscando fórmulas para que esto finalmente no sea un subsidio permanente, pero gran parte de esto, los dineros salen del Estado. Bueno, también tenemos entonces hoy día que mirar qué empresas, qué sectores productivos de nuestro país pueden hacer un mayor aporte y sin mayores riesgos para que sigan teniendo buenos resultados en términos de rentabilidad, que es lo que siempre nos aducen ellos. Lo dejo ahí como una tarea en la cual esta comisión, y usted lo ha dicho, Presidenta, tiene un rol muy importante que ejecutar. Ahora, sí, a la vuelta de la esquina, no es que estemos pensando cuándo vamos a conseguir mayores recursos, tenemos la oportunidad nosotros, con nuestros distintos sectores políticos, de buscar la forma para recaudar, porque nos van a llamar en su momento cuando estemos en la reforma tributaria aquellos sectores que se van a sentir tocados y legítimamente a lo mejor dicen, oye, mira, me va a pasar esto, pero la verdad es que sabemos que hay sectores que pueden aportar aún más y espero que seamos muy firmes y nos acordemos que en determinado momento todos necesitamos más recursos para nuestras fórmulas, por lo tanto recaudemos un poco más. Gracias. Muy bien, gracias, senador Velázquez. Sebastián Zibaj, los últimos minutos ya, nos quedan solo 5 minutos. Muchas gracias, Presidenta. No, yo solo muy brevemente una respuesta a propósito de una cosa que estaba implicada en su pregunta respecto de un gráfico que fue expuesto ayer sobre la torta, ¿no es cierto? Esa es una foto del momento de partida de los contratos que fueron licitados, ¿no es cierto?, en el pasado, pero además hay una parte importante que uno va viendo en esa fracción menor, que uno tiene que tener conciencia, que ahí, por ejemplo, hay contratos con fórmulas muy innovadoras como Cerro Dominador, y que además esa es la foto de ese momento, pero acá estamos, si uno mira hacia adelante, estos contratos más grandes se van extinguiendo y se está abriendo, ¿no es cierto?, un nuevo mundo de contratos. Entonces, no quedarse con la foto de esas 4, porque estamos avanzando, ¿no es cierto?, hacia una transición hacia muchos más actores y que en ese porcentaje menor que aparece en esta torta hay empresas asociadas nuestras de menor tamaño, muy innovadoras, que se ven expuestas a esto. Entonces también creo que es importante aclarar este punto, que no quedarse con la foto, sino mirar el video y cómo ve esto hacia adelante. Muchas gracias. Bien, Analía, para cerrar. Sí, un último punto también para cerrar la discusión de los ingresos permanentes, creo que ese es un punto fundamental de cómo se enfrenta la estabilización de cuentas, y a propósito de la pregunta que me hizo ayer el ministro, referido a si es que ACER ha tenido una posición de gravar la cuenta eléctrica con un impuesto, yo respondo lo siguiente: yo creo que la alternativa, por ejemplo, y a propósito de la reforma tributaria, una posición de ACER que hemos tenido años bajo discusión, es la aplicación de un impuesto a las emisiones. Un impuesto a las emisiones en el sector eléctrico que hoy día no está bien incorporado, puede efectivamente dar cuenta de una fuente de ingresos permanente para poder ir en ayuda de la estabilización de tarifas. La posición final entonces es: o hacemos un MEPCO eléctrico bajo una figura similar, por ejemplo, con cargos del MPC, que perfectamente podría ser incluido como una fuente de ingresos para esta estabilización de un fondo neutro para el Estado, o bien aplicar un impuesto a las emisiones incorporado al costo variable del despacho para efectivamente tener una señal que desplace la generación térmica y desde ahí entonces recaudar, lo que bien señalaba el senador Proens, además, una fuente de ingresos permanente que después se puede repartir en forma distinta en el erario nacional. Gracias. Muy bien, Analía, agradecemos todas las intervenciones, todas de ellas sujetas, ¿cierto?, a poder ser discutidas, planteadas. Les vuelvo a reiterar que hemos generado una mesa técnica permanente desde nuestra comisión con los ministerios. En ese contexto creo que estamos hoy día iniciando un proceso que puede generar también cambios distintos y que creemos que es sumamente necesario. Para efectos de información, solo señalarles que la mesa técnica entonces la hemos convocado para el día de mañana, desde las 10 de la mañana hasta las 11:30 en el ex Congreso Nacional, en donde serán invitados, por supuesto, a propósito de la integración, pero para que puedan exponer e informar a la mesa técnica generadoras y ACERA, por cierto, y otros que sean llamados, por supuesto, a generar opinión. Puede ser vía Zoom, vamos a generar la posibilidad de hacerlo, igual vamos a estar presencialmente a los que quieran asistir presencialmente, y si no, obviamente también a propósito vía Zoom. No, por esas razones que hemos decidido y definido que va a ser en el Senado, en Santiago,
Entonces, vamos a darle la tarea aquí a nuestro secretario técnico para disponer de todos los medios. Por cierto, yo voy a estar presencial, así que si hay alguien que quiera estar allí también presencial, si no, vía Zoom, les haríamos llegar la información a las 10, de 10 a 11:30. Muy bien, me ha pedido la palabra, si mal no recuerdo, senador Esteban Velasco, profesor Verdejo, 1 minuto porque tenemos ya que cerrar. Tiene la palabra. Presidenta, por su intermedio, saludar a todo el mundo muy cortito. Senadora, se urge la participación del Estado para poder financiar la deuda, puesto que el dólar ya llegó a los 1.000 pesos hoy día, hace un ratito atrás. Entonces los 20 millones de dólares que propone el Ejecutivo en este momento no van a mover la aguja. Entonces, volver a poner sobre la mesa que esto tiene que ser una solución estructural donde el Estado sí tiene que participar con recursos frescos para pagarlo de aquí a los próximos 5 años. Eso solamente, Muy presidente. bien, téngase presente entonces la exposición que hizo ayer el profesor Verdejo a propósito del mecanismo que él señalaba de una fórmula más estructural, más permanente. Bueno, sin más, agradeciéndoles a todos su presencia, convocarles, por supuesto, a nuestras futuras discusiones y habiéndose cumplido cabalmente el objeto de esta sesión, esta se levanta. Recording stopped.